Saludos a todos y a todas, soy el doctor Orville Lisdier y este es un nuevo episodio del Instituto de Estadísticas, el podcast. Hoy tenemos un tema muy especial. Vamos a hablar sobre una herramienta que está en el portal del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, la cual se llama el Perfil Comunitario Escolar. Y afortunadamente contamos hoy en este podcast con una de las personas que promovió que esto se llevara a cabo y colaboró intensamente desde el inicio para que este proyecto fuera el éxito que es hoy, y es el doctor Guillermo López, el cual nos estará contestando algunas preguntas y abundando un poco sobre esta herramienta y su utilidad. Así es que, Guillermo, saludos y bienvenido al podcast. Saludos, agradecido por la oportunidad de estar aquí contigo y para poder hablar de tan importante herramienta que tenemos disponible gracias al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. Muy bien, y como dije al inicio, gracias también a tu colaboración, que en ese momento estabas en el Departamento de Educación, pero que aunque ya no estás directamente allí, te has mantenido en contacto con este proyecto, y no solamente con este proyecto, sino con Puerto Rico, porque sabemos que has estado involucrado en muchas actividades sobre inteligencia artificial, la educación y otros temas. Así que aprovecho para preguntarte y que nos comentes más sobre quién es el doctor Guillermo López y cuál es su relación o conexión con la educación, sus datos y estadísticas y por qué este tema te interesa. Súper, excelente. Pues yo, primero, esposo, padre de 3 hermosos bebés, soy natural de Naranjito, Puerto Rico. He tenido oportunidad de ser maestro de matemáticas del sistema, he sido profesor universitario tanto de área de matemáticas, de investigación, específicamente también de estadística. He trabajado en compañías para ofrecerle servicios a directores de escuela, maestros, he sido coach. Pasé por la oportunidad de ser el Learning Solution Specialist de Microsoft en el Caribe, donde trabajé con proyectos con UNESCO. Desarrollamos el primer torneo de Minecraft a nivel del Caribe. Súper. Trabajé como asesor del Departamento de Educación y me convertí luego en subsecretario del Departamento de Educación, donde trabajamos proyectos como este. En la actualidad, sigo siendo profesor universitario, sigo trabajando con proyectos de inteligencia artificial y soy el Chief Technology Officer de la Education Service Center, la región 13, que eso es el área de Austin, Texas, donde mi rol como Chief Technology Officer es dirigir distintas iniciativas tecnológicas enfocadas en datos, en lo que es cybersecurity, lo que es ahora también el tema de inteligencia artificial que estamos dirigiéndolo. ¿Por qué me interesa este tipo de temas? Yo creo que nosotros, por muchos años, primero mi papá fue superintendente, mi mamá fue maestra. Y tuve incluso la oportunidad de estar en una escuela donde mi mamá era mi maestra y mi papá era el director de la escuela. Yo en cierta manera nací en el sistema educativo y siempre he sentido, ¿verdad?, como una manera de conexión con la educación y sé que la forma en que los países progresan es cuando la educación de ese país o el gobierno en general y todo el país se enfoca en que esto es lo más importante para poder progresar. Y una de las cosas que nosotros podemos hacer para lograr un éxito académico como país es tener buenas estadísticas, tener una integración entre la industria, entre organizaciones como el Instituto de Estadísticas, trabajando en conjunto para un mismo logro, ¿verdad? Una misma visión y misión que tenemos, que es tener el mejor sistema educativo del mundo, que queremos lograr eso y tener los estudiantes lo mejor preparados. Yo creo que sin estadística hemos visto que no podemos lograr cosas como esta, haciendo buen uso de estadísticas y haciendo buen uso no solamente de buenas estadísticas, de buenos procesos de recopilación de datos, también utilizándolos de manera ética. Y sabemos que gracias a estadísticas y a datos es que nosotros podemos tener el día de hoy inteligencia artificial generativa. Y así que yo creo que hoy en día yo creo que hace más significativo, ¿verdad? Que hablemos de este tema para que se entienda. Esta herramienta que se diseñó podría permitir que nosotros entendamos muchos fenómenos que pasan en nuestro sistema educativo en relación con la comunidad que está alrededor de la escuela y que podamos en realidad brindar soluciones a nuestro país. Excelente. De acuerdo con todo lo que acabas de exponer y eh, lo de Minecraft, recuerdo haberlo visto y me gustó mucho ya que, ¿verdad? No, yo soy un gamer desde hace muchos años
Eh, yo, ¿verdad? Trabajo mucho el aspecto de llegar a las personas de diferentes formas en el sistema, ¿verdad? Educativo, el sistema de enseñanza-aprendizaje debe de buscar diferentes maneras de llegar a las personas. Y los videojuegos, pues también son una herramienta importante para eso. Claro. Eh, y, y en ese sentido, el perfil comunitario escolar, ¿verdad? El mapa interactivo que está en la página del instituto, en estadísticas.pr, bajo la sección de proyectos especiales, es una herramienta básicamente nueva. No conocemos que otras entidades en Puerto Rico hayan hecho un mapa como este, por lo menos no tan completo como este y con el potencial que tiene. Y este mapa es una herramienta de información geográfica y de contenido estadístico que consiste principalmente de un mapa interactivo, como bien dice su nombre, que permite localizar a las escuelas del sistema público de Puerto Rico, conocer las características de dichas escuelas y su población escolar, al mismo tiempo, y eso es lo ideal de esto, que permite conocer las características sociodemográficas de las comunidades cercanas al aula y en su momento y junto al instituto, ¿verdad? Tú fuiste una de los propulsores y colaboradores de esta herramienta y todavía lo sigue siendo, como habías comentado. Eh, y, y quizás nos puedes profundizar un poco más en por qué es importante este mapa y por qué hacía falta hacer esto. ¿Verdad? Para ponerlo en contexto a las personas que nos están escuchando en este momento. Sí, gracias por esa pregunta, porque la verdad es que es algo que voy a hacer todo mi esfuerzo por ser bastante, ¿verdad? Sencillo en la explicación, porque esto es un tema que me apasiona y me gusta a veces tratar de dar muchos ejemplos en el proceso. Pero yo creo que uno de los grandes problemas que nosotros hemos tenido en el caso del sistema educativo público de Puerto Rico es que año tras año, por más de 20 años, desde la ley No Child Left Behind, incluso antes de eso, habíamos tenido el problema de tomar decisiones basadas en lo que investigaciones que se habían hecho en otros lugares o no necesariamente teníamos información buena para nosotros poder tomar decisiones como líderes. Yo creo que año tras año uno veía decisiones que se tomaban que podrían tener la mejor intención, pero no estaban justificadas en un escenario real de nuestro país. Un tema bien importante también es que cuando un líder quiere presentar soluciones a un pueblo sobre cómo va a tomar decisiones sobre un sistema educativo, debería hacerlo de manera transparente, de poder decirle al pueblo, miren, esto es lo que pasa en nuestra isla y usted tiene acceso a ver los mismos datos que yo estoy utilizando para entonces decirle, por esto estamos desarrollando todo este tipo de iniciativas. ¿Qué mejor cosa que nosotros poder decirle a los papás, que son una de las personas que son la variable o el factor más importante en el desarrollo de un niño? Decirle, quiero que entiendas exactamente por qué estamos tomando decisiones, quiero que las universidades usen este tipo de herramientas para que hagan también investigación y nos presenten soluciones. Queremos que la industria se haga visible y que incluso pueda hablar con el Instituto de Estadística para que pongan también su localización en esas áreas y que digan, este es nuestro scope, ¿verdad? Lo que podríamos hacer para apoyar nuestras escuelas y que haya un proyecto que sea, como muy bien dice el mapa, que sea comunitario, que todos estemos, que los alcaldes sean parte de iniciativas, no por aspectos políticos, sino porque sepan que ahí están sus datos y que pudiesen también tomar decisiones de que otros proyectos pueden desarrollar. El mapa, cuando se desarrolla, yo tuve como subsecretario esta idea de desarrollar un perfil del estudiante, que el perfil del estudiante se enfocaba en no solamente tener datos académicos, sino tener datos sobre intereses del estudiante. En aquel momento volvíamos a la escuela de manera presencial después de la pandemia. También hicimos preguntas de cómo se sentían. Sabemos que hay jóvenes que tienen familiares con enfermedades crónicas o ya están predispuestos a otras condiciones y queremos saber si al llegar a la escuela sentían estrés, si no se podían concentrar, entre otras cosas. Teníamos datos de vacunación, teníamos un modelo predictivo de deserción escolar, teníamos datos incluso de salud, de si el estudiante era parte del programa de educación especial, qué tipo de condición física o biológica tenía adicional para entonces tener todo un panorama general del estudiante. Lo mismo lo hicimos con el maestro, hicimos un perfil del maestro y la otra parte que nos quedaba era tener un mapa comunitario que nos permitiera que, por ejemplo, un director de escuela, esto es un solo ejemplo,
pudiese decir, esta es mi escuela, estos son los datos que yo tengo en mi escuela, pero ¿quiénes son los que viven alrededor de mi escuela? Que yo pudiese hacer proyectos para que tenga un impacto lo que el estudiante está aprendiendo, pueda implementarlo, como dicen todas esas competencias del siglo XXI, más allá de ser pensador crítico, creativo, colaborador, que se pueda comunicar. Hay una área de esos marcos que dicen que tú tienes que aprender y desarrollar competencias para poder solucionar problemas en la sociedad. Pues qué mejor que tener acceso a datos de qué está pasando alrededor de nuestra escuela para también nosotros presentar proyectos que sean nuestros estudiantes mediante métodos como o estrategias conocidas como aprendizaje basado en proyectos, que puedan presentar soluciones a lo que está sucediendo en la sociedad, y todo puede estar basado en los datos que permite este tipo de sistema. Y un punto muy importante, ¿verdad? Para finalizar esto es que sea desarrollado por expertos realmente en estadística, en demografía, y que tengan acceso a todos estos datos que tiene el Instituto de Estadística. ¿Qué mejor que tener los expertos en esta área desarrollándote una herramienta que no solamente pasa por un proceso de crear una visualización bonita, es que fue validada, es que fue pasado por un proceso de limpieza de datos, cumple con todo el ciclo para entonces poder hacer mejor uso de estos datos. Definitivamente. Y una anécdota que puedo traer también, hace un tiempo atrás, una persona que estuvo viendo una presentación que hicimos sobre este mapa, me dice que después que vio la presentación, le dio curiosidad y entró y pudo entender un poco mejor las características de las escuelas que estaban cercanas a la escuela donde estaban sus hijos matriculados, escuelas públicas. Y de paso entendió datos que no sabía y que no conocía de las comunidades. Digo, mira, yo no sabía que estas comunidades eran así, de esta forma, y que cerca de mí había otra comunidad de esta otra forma. Pero quizás el punto principal de este comentario es que eventualmente cambió a sus hijos de escuela. Los cambió porque entendía que esa otra escuela era de mejor para sus hijos, por las características que había en las comunidades aledañas y por las características de la escuela en sí. Así es que se usó para tomar decisiones. Eso Sí, no, ¿verdad? No quiere decir que, ¿verdad? No, que uno tiene que ir corriendo a sacar a sus hijos para otra escuela si uno ve algo, claro, pero pues le ayuda a tomar decisiones, ¿verdad? Porque por supuesto. para eso es, para empoderar a las personas, no solamente al gobierno en sí, sino a Sí, las personas también, al individuo. claro. Este, y en ese sentido, y en ese mismo tema, ¿para quién tú crees específicamente que puede ser esta herramienta útil, ¿verdad? Ya hizo un ejemplo de que puede ser para un ciudadano o ciudadana, pero en términos generales, ¿quién quizás le puede sacar más provecho a esto? Pues mira, yo veo esto de una forma que cuando lo analizamos, al principio pudo haberse pensado para que el director de escuela pudiese entender la comunidad que estaba alrededor. ¿Recuerdas cuando se mencionaban escuelas de la comunidad? Sí. Pues pensando en ese mismo, no Ujú. necesariamente específicamente en esa filosofía, pero en cierta manera entendiendo el concepto de que si la escuela pertenece a la comunidad y tú necesitas saber quién es la comunidad que está alrededor, tú puedas presentar soluciones o puedas buscar apoyo en la comunidad para que también brinde información a la escuela. Yo recuerdo un proyecto que yo hice un año que estuve trabajando como coach en Vieques, que nosotros desarrollamos con los estudiantes, desarrollaron generadores eólicos que producían energía. Fueron ellos. Y yo no soy ingeniero, no lo hice porque yo sabía cómo crear el generador. No, hubo un caballero del el pueblo, ¿verdad? De la isla pequeña de Vieques, que nos ayudó porque él, su sistema de energía, mucho antes que la venta, ¿verdad?, masiva de paneles solares, él desarrollaba su sistema de energía renovable y él no tenía ningún sistema entiendo que él no tenía cerca de la casa sistema de acceso a sistema de energía eléctrica. O sea que él diseñó todo esto y él no dependía de energía eléctrica para tener energía en su hogar. Y él fue quien iba a la escuela y adiestraba a los maestros y a los estudiantes en cómo desarrollar con piezas que se encontraban en el vertedero. Estamos hablando de tubos PVC, de distintas piezas. Lo único que se tuvo que comprar fueron las baterías, ¿verdad? Para entonces almacenar esa energía que se desarrollaba. Y esto fue utilizando la estrategia de aprendizaje basado en proyectos. Y ideas como esa a mí me hicieron entender, si nosotros podemos identificar quién vive cerca de la escuela, que puede tener unas competencias extraordinarias, que nos pueden ayudar a los estudiantes a entender, mira, ¿para qué yo quiero ser ingeniero?
para aquello, ¿qué otra profesión adicional a ser médico yo puedo tener que me permita tener una buena calidad de vida, un buen salario, que pueda estar más alineada a los intereses que yo tengo? Pero adicional a eso, como muy bien tú dices, los padres pueden estar viendo este tipo de portal para identificar, mira, no solamente los datos que tiene la escuela, sino como muy bien dice, los distintos bloques censales que están alrededor de la escuela, qué características están ahí sobre cantidad de niños con, como dice, te menciona la distribución de edades por ese bloque censal, si tienen internet, qué tipo de internet tienen, todo ese tipo de características que tú pudieses determinar si esto es un área que le conviene a mi familia, que eso es una decisión familiar, ¿verdad? Que ellos pueden tomar utilizando datos, pero también puede servir para la industria, decir, veo que estas escuelas en esta área tienen cerca este tipo de acceso a universidades o a fábricas y nosotros pudiésemos desarrollar proyectos para nosotros adiestrarlos y ayudarlos a certificarse en unas áreas. Podemos hablar de las universidades que pueden utilizar estos datos para hacer investigaciones y los mismos líderes del sistema, porque no es lo mismo tener un dashboard con un gráfico de barra o un gráfico, ¿verdad? ¿Verdad? Que solamente enfocado en datos académicos, cuando tú ves the big picture, ¿verdad? Como esa imagen grande y ves no solamente datos académicos, sino ves datos sociodemográficos, te permite hacer análisis que son, ¿verdad? Mucho más abarcadores que pueden resultar en una mejor implementación de proyectos a nivel de isla. Sí, y hace, hace, hace poco estaba analizando el mapa para una presentación que tenía que dar sobre temas sociodemográficos y educativos. Y como el mapa permite ver, ¿verdad? Es un mapa real, como si estuvieras buscando en Google, ¿verdad? Un mapa real que te enseña las calles, te enseña los negocios que hay cerca, la estructura. Pues vi una escuela vocacional y cerca vi un negocio que tiene que ver con arreglar reparación de televisores, reparación de microondas. Y siempre digo, bueno, sería excelente, tan cerca, lo veía en el mapa que estaban cerca, sería excelente que a lo mejor establecieran colaboraciones y que esos Claro, estudiantes que a lo mejor están en esa escuela vocacional pudieran utilizar ese centro que está cerca, a pasos de ellos, para reparación. Quizás lo hacen ya, no lo sé, pero son de las cosas que uno puede mirar y desde el punto de vista administrativo de educativo, uno puede también planificar, ¿verdad? Qué tenemos cerca, cuáles son las características de la comunidad. Si la comunidad tiene mucho desempleo, pues cómo puedo convertir la escuela quizás en un motor para que darle oportunidad de esas personas puedan tomar quizás talleres en las tardes, en las noches, los padres, las madres puedan quizás desarrollar un oficio y a lo mejor unas características, ¿verdad? Para aquellos que quieren entrar en el empresarismo, por ejemplo, las microempresas. Así que este mapa puede ayudar, como tú bien dices, a todos esos aspectos. Y en ese sentido, pues, ¿verdad? Esta pregunta entiendo que la contestación es bastante obvia, pero ¿has utilizado el mapa? ¿Lo utilizas? Sí. Continuamente, Sí. continuamente. Y lo hago en distintas ocasiones para poder explicar distintos fenómenos cuando hablamos de educación, porque es imposible nosotros hablar de educación si no vemos lo que pasa a nivel de isla y en nuestras comunidades. Pero cada vez que tengo o personas me piden asesoría o me dicen necesito entender qué tipo de proyectos se pueden desarrollar en una área u otra, pues le empiezo incluso cuando trabajamos con el Departamento de Desarrollo Económico, que ellos están trabajando el proyecto de propósito. Yo le hablé al secretario Manuel Sidre, a Humberto, le mencionaba, tienes un mapa aquí que pudiese crecer con ayuda de estas iniciativas que se están desarrollando. Un ejemplo de eso, que es una de las cosas que yo sé que luego me vas a preguntar, pero lo digo desde ahora, cosas que pueden añadirse a ese mapa. Un tipo de capa adicional que te permite identificar dónde están las industrias que pueden aportar a las escuelas y que de alguna forma el Departamento de Desarrollo Económico haga un proceso para preguntarle a estas industrias qué tú estás dispuesto a hacer por el sistema educativo público y privado de Puerto Rico y que tú puedas verlo. O sea, imagínate una escuela, un director que vaya a ese mapa, toque esa capa y pueda decir, eh, aquí tengo una industria que puede aportar, como muy bien tú dices,
Si mi escuela está enfocada tiene un programa ocupacional y se enfoca en hojalatería y pintura, y tengo una compañía grande, ¿verdad? Que está diciendo, yo quiero aportar en materiales, quiero aportar en adiestramiento, pues la escuela puede llamarlos y decirle, yo estoy cerca de ti, que eso no debe ser una limitación porque Puerto Rico es pequeño, pero de todos modos tenemos ese tipo de conocimiento, ¿verdad? De que está eso. En unos años vamos a tener ese centro de distribución de Amazon en Puerto Rico. ¿Qué cosas se pudiesen desarrollar con mayor presencia de Amazon en Puerto Rico con las escuelas? Todas estas organizaciones buscan de una forma u otra aportar, que pueden tener sus beneficios ellos aparte, pero la importancia es cómo nosotros podemos avanzar en desarrollar proyectos sin tener que depender de fondos federales o de fondos estatales para que las cosas se muevan. Y la mejor manera de hacer esto es que compañías como estas grandes o fundaciones, que también pudiese ser otra capa, fundaciones sin fines de lucro que están dispuestas a hacer proyectos en las escuelas sin necesariamente estar enfocados, ¿verdad? Que eso es algo que yo siempre digo, siendo transparente, sin estar enfocados en pedir fondos del sistema, sino que hay un acuerdo de colaboración donde se le diga, usted haga una propuesta a nivel federal, directo usted allá, y nosotros lo que le permitimos es tener acceso a los estudiantes para que puedan implementar algún tipo de proceso de investigación, entre otras. Ese tipo de cosas son sumamente útiles, y yo creo que están identificando este tipo de cosas o cuando nos hacemos preguntas, ¿verdad? ¿Cómo se está distribuyendo la, la, la- los resultados académicos por escuelas? Pues este mapa es excelente para tú ver dónde están, qué tipo de escuela es, eh, y entonces también empezar a hacer análisis más profundo de cuáles son las comunidades que están alrededor, pero en realidad te puedes hacer la pregunta, los que están alrededor de esa comunidad son los que entran a esa escuela, cosas como esas que son preguntas más complejas que este mapa nos puede permitir comenzar a hacernos esas preguntas y analizar. Y entonces pudiese necesitar de nosotros recopilar más datos adicionales. Sí, definitivamente el mapa, como muchos procesos que uno realiza de investigación y datos, a veces contesta preguntas y a veces hace que surjan más preguntas todavía. Y eso es bueno porque eso es parte del proceso de investigación. Eh, y lo que has visto hasta ahora del mapa, quizás las áreas que has estudiado del mapa que has visto, las curiosidades que quizás te ha dado al explorarlo. ¿Qué observaciones o hallazgos quizás podrías tú decirnos sobre el mapa? Algo que hayas visto que te haya causado curiosidad, alguna observación particular. Sí, Pues mira, yo creo que aunque otras organizaciones, como por ejemplo, que entiendo que también ABREPR ha hecho otros tipos de análisis, cuando uno compara con lo que el Instituto de Estadística está presentando, lo vuelvo y digo, lo importante de este mapa es que tú puedes ver visualmente dónde están, y puedes ver todos esos otros datos adicionales que no hay otra manera de hacerlo si no tienes ese acceso a datos como tiene el instituto. Y vuelvo y repito esto porque creo que es muy importante que tienes a acceso a los datos y a personas que están trabajando, que tienen conocimiento en distintas áreas, no solamente en estadística, sino en demografía, que pueden ampliar o ayudarnos a clarificar, y brindarnos herramientas que sean más fáciles de entender, que sean como lo conocemos en tecnología, como que es más user friendly. Un ejemplo, cuando tú vas al mapa interactivo, tú puedes escoger capas, pero también puedes escoger filtros. Y si tú empiezas a trabajar con los filtros y dices, déjame ver las escuelas que son 5 estrellas, ¿dónde están en la isla? ¿Dónde están? Porque una cosa es que te digan nombre, pero dices, ¿dónde están ellas? Y cuando las ves, una de las cosas que puedes ver, y estoy dando un aproximado, sí, te das cuenta que el 70% de las escuelas son elemental, es así. aproximadamente. Ujú, Que prácticamente todas las escuelas que son con proyectos especializados, como me refiero a Croen, Croef, Croec, University Gardens, todas son 5 estrellas. Pero hay otras variables, empieza a estudiar quiénes son los que acceden a esa escuela, ujú, y entonces uno empieza a hacer análisis. Ok, cuando hablamos de resultados de pruebas estandarizadas, hacerlo de manera de utilizar esos datos de forma agregada y decir, tanto por ciento de los estudiantes pasaron las pruebas, pues es una información, llega de una manera, pero cuando tú empiezas a analizarlo, pero dime quiénes son los que están logrando ese por ciento de avance, ¿verdad? De progreso. Y empiezas a identificar, o son escuelas primarias, o son escuelas con programas especializados, y eso te da un panorama distinto porque tú dices, ok, pues entonces ese por ciento que me presentan de forma agregada pudiese ser, no estoy llegando a una conclusión con esto, podemos hacernos la pregunta y hacer la investigación. ujú. Los que pasan la prueba son solamente escuelas elemental
con algún tipo de programa específico? ¿Son de escuelas especializadas? ¿Tienen algún tipo de conexión con alguna universidad? Y ese tipo de preguntas son sumamente importantes porque entonces podemos identificar qué cosas podemos adoptar de esas escuelas para otras escuelas que están en nuestro sistema. Podemos también ver más presente una preocupación que debemos tener como país, que escuelas intermedia y superior, entiendo que solamente pueden ser cuando uno ve en cuestión de filtro o la clasificación de las escuelas, cuando te dicen todos los niveles, porque puede que sea desde escuela elemental hasta grado intermedio, ¿verdad? O pueden ser desde escuela primaria hasta grado 12. Entre eso y escuela secundaria estamos hablando como de máximo 10 escuelas, estoy haciendo un aproximado, que están en una categoría de 5 estrellas. No estoy diciendo, ¿verdad? Esto, la definición de qué es una escuela de 5 estrellas, eso lo podemos discutir luego, pero lo que quiero decir es que si eso es una escuela top y uno empieza a ver las características de esas escuelas, pues uno empieza a hacernos más preguntas de, ok, vamos entonces a tratar de hacer una tipo de análisis de qué tiene que ver las características alrededor de esa escuela. Y segundo, ¿son esos estudiantes los que están alrededor de esa escuela, son los que entran por ejemplo, a CROEM? Sabemos que no es cierto porque CROEM es una escuela que tiene estudiantes de muchas áreas de la isla y son seleccionados de una manera. Lo mismo CROEF, lo mismo CROEC, University Gardens, pero todo ese tipo de preguntas nos ayudan a hacer análisis más profundos que no necesariamente al tener un análisis agregado de pruebas estandarizadas nos permite ver. Algo que a mí me fascinó de las cosas que han hecho, yo no sé si los papás entienden y deberían entender que el mapa tiene una capa donde tú ves si la escuela está en una zona inundable. ¿Qué cosa tan Ujú, importante que un ujú. papá sepa, ¿verdad? Que muchos lo saben, pero hasta qué punto tú tienes conocimiento de si tu escuela está en una zona inundable o no. Que si llega un evento como el que experimentamos con María, pues podemos entender si esto es algo, ¿verdad? Que nos debe preocupar mucho más. Todo el que vive cerca puede entender, pues sí, yo sé que estas áreas son inundables, pero que la isla conozca, aunque tú seas de Naranjito, sepas que hay escuelas en la costa, hasta dónde llega esa zona, son sumamente importantes. Otro es el que ustedes trabajaron con datos sobre aspectos de salud, ¿verdad? Enfocados en salud pública. Saber que en casi todas esas regiones, de acuerdo a ese sistema, te establece que puedo estar equivocándome, pero estamos hablando de un promedio aproximado de 18% de toda nuestra población tiene algún tipo de diabetes. Entonces, cuando tú lo ves por esas regiones, tú puedes decir, por ejemplo, que Ponce tiene entre diabetes y prediabetes, tienes casi un 21% de la población que tiene, ¿verdad? Que ha sido diagnosticada, al menos hasta ese último dato que entiendo que es del 2020, tú me corriges, pero cuando ves esa información, tú puedes decir, oye, pues si yo tengo una escuela ocupacional, yo pudiese decirle a mis estudiantes que tienen un programa de artes culinarias, decirles, vamos a trabajar un proyecto que le presente a la población cómo alimentarse mejor, cómo hacer, ¿verdad? Como la importancia de hacer ejercicio, porque yo siempre he dicho, el programa de educación física no es únicamente para crear equipos de baloncesto, de voleibol, es para enseñarle al ser humano que la forma de mantenerse saludable es mantenerse haciendo una buena dieta, haciendo ejercicio, manteniéndose activo. Creo que eso cada vez entre mayor nos hacemos, más entendemos la importancia de eso, pero ese era el propósito del programa, no era solamente jugar, claro, es desarrollar destrezas motoras, pero es también entender cómo una dieta y cómo mantenernos activos nos permite estar saludables, nos ayuda incluso a tener mejor oportunidades de aprender y de retener información, entre otras cosas que podemos hablar. Pero el mapa permite todo ese tipo de análisis. Incluso, siendo transparente contigo, uno de los proyectos que yo entiendo que por alguna razón, eso yo no conozco ni mi enfoque es criticar a ningún sistema, pero entiendo que se detuvo. Pero incluso en el 2022, Miguel Cardona fue a Puerto Rico a presentar un proyecto donde se iban a distribuir unos fondos por escuela. La idea, que en ese momento fue antes de yo irme del sistema, yo lo dejé establecido como que cada escuela tenía que utilizar el perfil comunitario escolar como justificación, utilizando todos esos datos para justificar cómo se iban a gastar esos fondos en proyectos académicos. No era que trajeran artistas a hacer show a la escuela, sé que eso son cosas importantes también para la parte socioemocional, pero era más bien para decir, ve y busca los datos que te presenta el Instituto de Estadística en este mapa, identifica necesidades en tu comunidad
y permite oportunidades de que los estudiantes apliquen lo que están aprendiendo en tu escuela para solucionar problemas en la comunidad. Ese era el proyecto que Miguel Cardona presentó, pero lamentablemente no terminó implementándose, pero es algo que debemos considerar para el futuro, de recibir fondos o enfocarnos en una escuela en hacerlo de forma más pequeña, ¿verdad? Pues pudiesen Sí, utilizar el mapa para ese mismo tipo de proyectos. sí, así es. Recuerdo algo de eso y que es la forma correcta de utilizar esto para tomar decisiones, utilizar la evidencia, los datos, para fomentar que se tomen decisiones basadas en información. Y es algo que podemos seguir impulsando. Parte de lo que queremos hacer con este podcast es llevar este mensaje también de que, mira, esto está aquí, vamos a usarlo, seguimos actualizándolo, esto no ha terminado aquí, así que constantemente lo estamos actualizando y puede continuar siendo una herramienta para tomar decisiones. La, lo de las zonas inundables es bien interesante porque cuando hay fenómenos atmosféricos bien poderosos, o no necesariamente poderosos en el sentido de viento, pero también de mucha lluvia y de diferentes aspectos que afectan a las comunidades, hay lugares donde de momento nunca se había inundado en los últimos 10 años, 15, y las personas que viven ahí como que no estaban apercibidas de que eso podía pasar, y de momento se inundó. Y cuando uno va a ver el mapa, es que definitivamente está en zona inundable. Eso significa que a lo mejor no se va a inundar hoy, mañana, pero en algún momento podría pasar. Y conocer eso es súper importante. Cuando son escuelas refugio, si son escuelas refugio, no queremos escuelas refugio en zonas inundables. Así que el mapa te sirve Claro, inclusive hasta para eso también, para planificar esas cosas. El mapa tiene, se le han añadido asuntos como emisiones tóxicas, el inventario de emisiones tóxicas está en el mapa. Está también el consulta juvenil también, que habla sobre uso de droga y diferentes aspectos. Así que hemos ido actualizando el mapa para tener un cuadro lo más completo de la sociedad que habita en un lugar particular y la escuela que está insertada ahí, porque la escuela es un sistema abierto y como sabemos, un sistema que es parte de la comunidad. O sea, las escuelas deben ser, si es que, ¿verdad? Sabemos que muchos maestros, maestras y las comunidades escolares aspiran a esto, pero la escuela, su propósito debe ser parte de esa comunidad. totalmente Y, de acuerdo. y de esa manera que hay un intercambio y que lo hay orgánicamente. O sea, las personas que entran a una escuela salen en algún momento a la sociedad, las devuelve, la escuela las devuelve a la sociedad. Y esa sociedad nuevamente vuelve e inserta personas. Es un ciclo abierto, un ciclo que constantemente se está nutriendo y hay que conocer la escuela, pero hay que conocer las comunidades que están, en donde está insertada, porque es un microcosmo, la escuela es un reflejo de la sociedad. Totalmente de Y, acuerdo. y es por eso que no todas las escuelas son iguales y no todas las escuelas se les puede tratar de la misma forma. Hay cosas que Totalmente de acuerdo. funcionan a grandes rasgos, pero hay otras cosas que si la comunidad está insertada en pobreza, si la comunidad está insertada en ciertos asuntos de violencia, o por el contrario, vamos a ver lo positivo, si la comunidad es una comunidad próspera, que tiene empresarismo, que las personas se están superando, que hay bajas tasas de violencia, entonces, ¿cómo se refleja eso en la escuela? Sí, ¿Qué cosas tiene ahí que quizás podamos nosotros llevar, como tú bien dijiste, a otros lugares, a otras escuelas, quizás, no para implantarlo exactamente igual, porque acabamos de decir que cada escuela es única, pero hay ciertos aspectos básicos que uno puede tomar de iniciativa y transformarlos según sea el caso. claro. Este, y siendo así, ¿qué sugieres si algo quizás cómo podemos seguir fortaleciendo esta herramienta? ¿Qué cosas le falta todavía? ¿Qué cosas podemos seguir haciendo para fortalecer esta herramienta? Hay algunos elementos, yo creo que vuelvo y digo, la herramienta es sumamente poderosa. Creo que si hablamos de aspectos técnicos, ¿verdad? O de aspectos enfocados en datos o tecnología, yo diría, entiendo que se pudiese añadir algunos filtros enfocados que al menos al momento, porque que lo uso mucho, pero ustedes siguen trabajando añadiendo cada vez más información y lo hacen más interactivo y eso es espectacular. Al momento no he visto el filtro de que la divida por escuela elemental o por clasificación. Ok. Eso al momento creo que no lo he visto, pero sé que es algo que ustedes lo hacen Ujú, en 2 semanas, puede que esté ya hecho. ujú, Otro es empezar
como el Instituto de Estadística tiene personas que conocen sobre este tema, qué mejor que tener estadísticos que también puedan validar cuando se integra este mapa a un foundational model, como ya sea Claude, ChatGPT, Llama, sabemos que si utilizamos Llama, ¿verdad? De Meta, pues sea más económico para el instituto porque no tienen el mismo costo que otros modelos, no son open source, pero tener algún tipo de modelo de inteligencia artificial que incluso empiece a identificar patrones en distintas áreas con todos estos datos, que incluso pueda presentar recomendaciones, que hasta cierto punto cuando estábamos creando los perfiles, ese era el norte, es decir, yo quiero liberar al maestro de cargas administrativas porque quiero un Ujú. sistema que le empiece a dar recomendaciones para las tareas que tiene que hacer en la sala de clases, que le pueda decir, yo fui maestro de escuela superior y yo atendía 140 estudiantes al día, hasta aprenderse 140 nombres es difícil. Pues imagínate aprenderse o memorizar los intereses de 140 estudiantes, prácticamente imposible, incluso más imposible como ser humano, yo poder hacer un análisis de todo eso para contextualizar el proceso de enseñanza o individualizarlo. Pero si tienes un sistema de inteligencia artificial ¿verdad? Modelos de machine learning que puedan identificar patrones y crear subgrupos y que tú puedas hacer algo humanamente posible con la ayuda de inteligencia artificial para personalizar ese proceso, lo mismo lo diría con el mapa interactivo que permita brindar soluciones. Imagínate que ese mapa entonces diga, estas recomendaciones son para educación, estas recomendaciones son para el departamento de salud, estas recomendaciones son basados en todos esos patrones que puede utilizarse mediante un modelo de machine learning no supervisado, como lo que es el análisis de clusters. Otro, el desarrollar como un tipo de chatbot que la gente del público pueda hacer algunas preguntas básicas, no necesariamente de recomendar, sino de qué tipo de datos estás buscando. Y si tú haces la pregunta, te diga, aquí está, o aquí en esta escuela, mira estos datos, cómo se reflejan. Y yo creo que el otro punto es, de la misma forma, creo que hemos hablado antes, creo que fuera de este podcast y lo menciono de manera pública, cada vez que yo le presento a alguien este mapa, todos quedan maravillados con que esto existe, esto está aquí. Y, o sea que hay un problema, en cierta manera, de que yo siempre lo menciono como estadístico. Las personas ven inteligencia artificial generativa y se maravillan. Y yo les digo, ok, pero si vamos a implementar esto a educación, tú tienes que comenzar con una estrategia de datos. Y ahí la gente dice, me volvió a hablar de datos. Yo digo, pero es que no hay forma de que exista la inteligencia artificial generativa si no hubiese existido una estrategia de datos que utilizó OpenAI, que utilizó Anthropic con Claude y todo eso. Todos ellos generaron una estrategia y están haciéndolo más enfocada en verdad en un aspecto capitalista, ¿verdad? De hacer dinero. Pero si nosotros utilizamos esos modelos generados para nosotros tener una estrategia de datos, que estos son problemas que tenemos a nivel social y de educación y de salud, ¿cómo nosotros podemos utilizar este tipo de sistema para identificar, si primero identificamos problemas que tenemos y utilizamos estos modelos de inteligencia artificial más estos datos que tenemos desarrollados por ustedes para solucionar estos problemas? O sea que si tenemos un problema de no tenemos participación de la comunidad, ese es un problema. Vamos a utilizar un Foundational Model que te va a traer toda esta información de cómo muchos países, estados o territorios han solucionado ese tipo de problemas y empiezan a comparar ese tipo de datos con la situación que tú tienes en ese mapa y con otras variables que tú puedas identificar y trabajar. Así que darle como que primero esa parte del marketing, de dejarle saber a más personas, mira, aquí está este mapa y seguir bombardeando con la idea de que aquí está el mapa, que sé que lo has hecho continuamente. Yo también he tratado de hacerlo desde mi parte como individuo, ¿verdad? Pero tenemos que seguir haciendo, levantando nuestra voz, decirle a la gente, aquí hay una herramienta extremadamente poderosa que sirve para distintas personas, para investigadores, para líderes, para padres, para estudiantes, para maestros, para líderes de la comunidad, para alcaldes, para todos, para que entonces entiendan mejor lo que de manera descriptiva lo que está pasando en las escuelas. Y en el caso de cómo mejorarlo, pues si empezamos a atarlo esto a ese análisis de clúster o implementar modelos de inteligencia artificial, de machine learning, pudiésemos brindar incluso más recomendaciones al pueblo sobre cosas que se pudiesen hacer. Sí, y eso es lo que queremos también hacer con esta información que estamos aquí dialogando, es utilizar esta conversación contigo para seguir promoviendo esta herramienta
darlo a conocer y evidentemente es inevitable que terminemos hablando de inteligencia artificial porque primero, obviamente sabemos que es una de tus pasiones, pero también es que no queda de otra, o sea, la sociedad se está moviendo hacia esa dirección, a la inteligencia artificial como una herramienta y tenemos que utilizarla para potencializar ese trabajo que hace el maestro y los maestros y las maestras en el salón de clase y utilizarla sabiamente. Entonces ahí en ese uso de sabiamente es un poquito, ¿verdad? Hay que detenerse ahí porque no es usarla por usarla, sino usarla de forma sabia, de forma responsable, de forma ética. Así es que, ¿por qué no utilizarla para analizar un mapa como este? Que pueda entonces darnos áreas donde haya ciertas observaciones, donde se emitan ciertas recomendaciones, entonces el ser humano, el maestro, la maestra, el administrador, pueda, como tú bien dices, el departamento de salud, el departamento de la familia, inclusive, tiene que haber aspectos sociales aquí, puedan tomar decisiones y utilizar esas recomendaciones para incluirlas en su toma de decisiones diarias. Así que definitivamente es algo que estas recomendaciones que tú nos das, que nos vamos a llevar para ver cómo las podemos ir trabajando eventualmente. Así es que, y en ese sentido, pues ya de un modo más macro quizás, ya que hemos hablado del mapa y de sus eh, características y cómo nos puede ayudar a nosotros en la toma de decisiones diarias, obviamente eres estadístico, eres salubrista y eres educador, entre otras cosas. En términos generales, siempre me gusta preguntarle a las personas que colaboran con el instituto, ¿qué importancia tiene contar con estadísticas confiables y oficiales sobre nuestro sistema educativo y sobre muchos otros temas y sobre nuestras comunidades? En términos generales, más allá del mapa, ¿cómo tú ves esa importancia que tiene de que Puerto Rico cuente con estadísticas completas, confiables y de acceso rápido, universal, como los trabaja en el instituto? Porque es importante contar con estadísticas en términos generales, que sean confiables. Sí, bueno, primero, para poder tomar buenas decisiones, sabemos que incluso cuando nosotros nos enseñan desde escuela elemental, que en las matemáticas, más bien para enseñarlos a nosotros a saber, como muchos mencionan, el teorema de Pitágoras o el trinomio cuadrado perfecto, más bien es que nos ayudan a desarrollar un proceso mental estructurado para solucionar problemas. En ese proceso de solucionar problemas a nosotros, a todo individuo en el mundo, se le enseña que para poder solucionar un problema, primero hay que entender cuál es el problema que tenemos. Entender un problema requiere de identificar datos, de entender una realidad que tenemos objetiva, porque muchas de las cosas que hemos visto a través de los años es que cuando se toman decisiones basadas en opiniones, algunas tienen una cierta probabilidad de ser exitosas, pero tienen una probabilidad incluso mayor de ser un fracaso porque fue una percepción que incluso se basa en una, digamos, una filosofía fenomenológica, de que es como yo percibo la realidad que está a nuestro alrededor. Las estadísticas nos ayudan a eliminar esos sesgos y decir, esto es, al menos de manera descriptiva, lo que está sucediendo. Ahora, ese proceso descriptivo pudiese estar sesgado, pudiese estar, cuando digo sesgo, es que a veces nosotros recopilamos datos con un sesgo de confirmación, que decimos queremos que los datos nos digan lo que yo quiero que digan. Pero tener una organización como el Instituto de Estadística o tener una organización que nos permita ayudarnos a entender, a tener de manera transparente todos los datos y que nos ayuden unos expertos a validarlo, nos permiten a nosotros, al utilizar esos datos, tomar decisiones más precisas, más objetivas para la mejor ¿verdad? Toma de decisión, es la verdad. Y nos permitiría, al que es algo ¿verdad? Hasta de un aspecto filosófico, nos permite ser incluso más éticos, nos permite ser transparentes, nos permite llegar de una manera más a nivel de isla, en ese caso de como Puerto Rico, es decir, esto es lo que está sucediendo, estos son los datos que tenemos en nuestro sistema y podemos entonces nosotros confiar, basado en ese proceso de validez de datos, poder tomar mejores decisiones. Nosotros creo que carecemos todavía hasta cierto punto en cuando uno ve decisiones que se toman a nivel de liderazgo,
en realidad adoptar una cultura de datos. Lo tenemos a veces en papeles. Tenemos política pública que dice todo basado en datos, pero yo digo, si el Instituto de Estadística, por ejemplo, o herramientas como esta, no están siendo utilizadas para tomar decisiones, pues ya hemos visto a través de los años los resultados que hemos tenido. Así que tener un sistema de estadísticas confiables y oficiales, que es sumamente importante, nos permite a nosotros no eliminar, porque eso es imposible, pero al menos reducir de manera significativa los sesgos que podemos tener al tomar decisiones. Y nos permite ser más transparentes, nos permite ser mucho más efectivos. Yo creo que, por ejemplo, en el campo de la educación, siempre he mencionado que nosotros tenemos que hacer una integración, ¿verdad? Como decimos en buen español, una mezcla entre lo que es el arte de enseñar y la ciencia de enseñar. Y poder hacer esto con datos confiables sería mucho más efectivo. Así que eso sería lo que tengo que decir por el momento sobre la importancia de tener estas estadísticas confiables y oficiales que nos permite tener el Instituto de Estadística. Y para que suceda esa, ese proceso de poder obtener datos y procesarlos, presentarlos al público para que todo el mundo los tenga, es indispensable la colaboración de la sociedad, pero mucho más indispensable de las agencias gubernamentales que compartan los datos que por ley lo tienen que hacer con el instituto y que entidades sin fines de lucro, por ejemplo, hasta entidades privadas también a veces lo hacen, nos comparten información y datos. Y este es un ejemplo, este mapa es un ejemplo de cómo cuando el Departamento de Educación eh, colabora con el instituto, hace posible que esto sea así. También tenemos datos de otras entidades en el mapa, así que la colaboración es indispensable para que esto suceda. Así que es importante que el Departamento de Educación continúe colaborando con el instituto, el Departamento de la Familia, el Departamento de Justicia, que tenemos ahora unos proyectos con ellos, todas las agencias gubernamentales continúen colaborando con el instituto, porque más allá de que es un deber de ley, porque está en la ley orgánica del instituto, la ley 209 del año 2003 establece que las agencias gubernamentales tienen que enviar sus datos e informes estadísticos al instituto, más allá de que está por ley, es una cuestión de sentido común, es una cuestión de si queremos que la sociedad progrese, pues mira, vamos a colaborar, vamos a dar la información, vamos a dar los datos para que puedan ser procesados y que puedan entonces la ciudadanía, las mismas personas que brindan los datos, nutrirse de información de ellos y de otras agencias. Así es que, ¿verdad? Validando y confirmando lo que acabas de decir, una sociedad sin información y datos confiables, pues no puede progresar. Totalmente de acuerdo. Totalmente de Y acuerdo. por eso es que le agradecemos al Departamento de Educación cuando colabora con nosotros y a todas las demás agencias cuando colaboran con nosotros. Y nuevamente, este perfil comunitario escolar, el mapa interactivo, es un ejemplo de muchos ¿verdad? Que evidencian que la colaboración produce cosas beneficiosas. Así es que algo más que nos quieras decir, doctor Guillermo López, antes de cerrar. No, la verdad es que sumamente agradecido por este tipo de oportunidad. Yo creo que hace falta, como menciona, compartir información con el pueblo. Hace falta tener este tipo de transparencia y de dejar saber, mira, aquí están estas herramientas que pudiésemos utilizar para muchas cosas y para que también recibamos retrocomunicación del pueblo y que nos digan también quisiéramos ver este otro tipo de datos que permitan que este proyecto crezca. Así que yo nuevamente agradecido con la oportunidad de estar aquí contigo y discutir sobre este tema y siempre dispuesto a apoyar a mi Puerto Rico, aunque esté desde acá en Texas. Una de las cosas que siempre he dejado clara es que yo quiero seguir apoyando a mi país y verlo crecer. Y este es un ejemplo de cosas que se deben hacer para que podamos brindarles mejores soluciones a nuestra gente. Así que muchas gracias, doctor Orville Dittier, por la invitación y por permitirme hablar contigo este día. Un placer también y gracias por haber aceptado la invitación y estar aquí con nosotros. Eh, Definitivamente vamos a continuar hablando en el futuro y un tema que vamos a hablar sí o sí pronto es la inteligencia artificial en la educación, así que vamos a contar por ahí una próxima fecha pronto para eso. Espero que sí. Así es que, pues muchas gracias nuevamente, doctor Guillermo López.
fue otro episodio del Instituto de Estadísticas, el podcast. Nos escuchamos próximamente, así que muchas gracias a todos y a todas por estar en sintonía.